para Venezuela en la OEA. Importante el trabajo que ha venido haciendo David Smolansky a favor de los migrantes que viven, por supuesto, de las personas que han tenido que salir de Venezuela y que viven en diferentes partes del mundo. Hace unos días estuvo en las islas de Aruba y Curazao. Él nos comentaba que en vista de la gran cantidad de venezolanos que hay en estas zonas, pues representa un importante porcentaje para estas naciones que son pequeñas. Por ejemplo, nada más que en Aruba hay el 15% de la población es venezolana. ¿Correcto, David? Buenos días, gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, Sergio, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y quiero saludar a todos los que nos están viendo aquí en tu Instagram Live y desearles feliz semana. Hace 2 días culminé una visita oficial de la Coordinación para Migrantes y Refugiados de la OEA, rol que vengo desempeñando desde hace poco más de 6 meses. Y la visita fue específicamente en el Caribe, las islas de Aruba y Curazao, frontera con Venezuela. Primero, para poner un poco de contexto, ¿no? Aruba y Curazao conforman los Países Bajos, el Reino de los Países Bajos, que es parte de la Unión Europea. Y nuestra visita, varias razones, ¿no? En primer lugar, que lamento vivir de la dictadura, la frontera caribe con estas islas, ¿no? En segundo lugar, porque venezolanos han sido detenidos, y en términos relativos, Aruba y Curazao son quienes tienen más venezolanos en la. En Aruba hay 16.000 venezolanos y en hay 26.000 venezolanos. Son de Naciones Unidas. Esto quiere decir que representa en cada una de las islas el 15% de la población. Por eso hablo de términos relativos, porque si vamos en términos absolutos, pues obviamente Colombia, claro, es el país con más venezolanos, claro, con 1.300.000. En Aruba tuve una agenda productiva. Me reuní con el gabinete interministerial de este gobierno, donde participó Dimas, que es lo que es migración, salud, también lo que es encargados para asuntos sociales, y también tuvimos una reunión con la primer ministro. Además de eso, me reuní con ACNUR y bueno, evidentemente lo que yo siempre hago cuando voy a estas visitas, reunirme con los migrantes y refugiados venezolanos. ¿Qué es lo más importante en el caso de Aruba? Que de esos 16.000 venezolanos, solo poco más de 4.000 están regulares, es decir, tienen su documentación, pero más de 10.000 no están regulares. Entonces, la propuesta que con mucho respeto le he expresado a la primer ministro es que Aruba tiene una oportunidad de poder de abrir un proceso de regularización de esos casi 11.000 venezolanos que les permite integrarse a la sociedad de esa isla y que regularizándolos pues puedan optar a un trabajo, puedan acceder al servicio de salud y puedan acceder al servicio de educación. Esa es la principal propuesta que hemos hecho, y quiero ser muy claro, en la isla de Aruba. Ahora, antes de que continúes, disculpa, David, sí. O sea, para regularizarlo significaría como darle una especie de refugio, ¿pudiera llamarse de esa forma? Bueno, fíjate, esa pregunta que haces es muy buena. Cuando uno ve América Latina y el Caribe, se están implementando distintos instrumentos legales para documentar a los venezolanos. En Colombia, por ejemplo, se ha implementado el permiso especial de permanencia, lo que se conoce como el PEP. En Perú, hasta finales del año pasado, se estuvo implementando lo que se llama el permiso temporal de permanencia. Ahora empezaron con una visa humanitaria a partir del sábado pasado. Chile, por ejemplo, ha venido implementando la visa de responsabilidad democrática. Brasil, el refugio temporal. Es decir, cada país tiene algún instrumento legal para regularizar a los venezolanos. Instrumentos legales que podemos hablar más tarde, tienen muchas oportunidades de mejora. En el caso de Aruba, ni siquiera existe un instrumento legal para que los venezolanos se puedan documentar. Por cierto, es la misma situación en Curazao. Okay. Entonces, la propuesta que nosotros, con mucho respeto, le hemos hecho a Aruba es que
pueda implementar un proceso de regularización de los venezolanos y al tener, insisto, los venezolanos documentados, pues ellos pueden optar a un trabajo, pueden estudiar, pueden acceder a la salud. Y además, pues hemos puesto a la orden de la Organización de Estados Americanos para implementar campañas, acciones políticas contra la discriminación y la xenofobia. Debo decir, y esto es interesante, que la isla de Aruba en un momento llegó a recibir anualmente a 100.000 venezolanos que iban por turismo. Y pues me han expresado las autoridades que eso ha disminuido significativamente. Unas islas que estuvieron acostumbrados a recibir turistas venezolanos, pues hoy están recibiendo a personas tremendamente vulnerables. Les quiero compartir un testimonio del cual me reservo el nombre por su integridad, por su seguridad. Acaba de llegar, conocí un venezolano con el que me reuní, que salió, cuando me reuní con él tenía apenas 48 horas de haber llegado a Aruba. Salió desde el estado Falcón en un peñero que tenía capacidad para 10 personas, pero iba más de 20 personas. El trayecto duró 13 horas, es decir, ya salió a las 12 del mediodía y llegó a la 1 de la mañana. Y poco antes de que ese peñero llegara a la isla de Aruba, tuvieron que apagar los motores, remaron con las manos, se lanzaron al agua y nadaron hasta llegar a la orilla, y después de la orilla cada quien tomó su camino. Ese es el drama que están viviendo los venezolanos. Cuán desesperado tiene que estar un venezolano, cuán mala tiene que estar pasando un venezolano para que tome 13 horas de peñero, reme con las manos y se lance la madrugada a nadar para ser libre. Eso que veíamos en el siglo XX, los balseros cubanos. Lamentablemente, lo que más bien Curazao y Aruba es que formalmente también hay balseros venezolanos en pleno siglo XXI, y el único responsable de esto es la dictadura. La gente se va por la crisis humanitaria, la gente se va por la persecución, la gente se va por la inseguridad, la gente se va por la hiperinflación. Le expresé también, Sergi, perdóname que me extienda, a las autoridades de Aruba, que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que Venezuela sea libre, que Venezuela recupere su democracia y que Venezuela vuelva a ser un país abundante en oportunidades. Que si se prolonga la dictadura en Venezuela, si se prolonga la usurpación en el Palacio de Miraflores, pues hoy Aruba tiene 16.000 venezolanos, pero en unos meses pudiese ser el doble. Por eso creo que la regularización podría ayudar significativamente y tiene un impacto positivo, porque el venezolano quiere trabajar, quieren que le den una oportunidad. Al día siguiente que estuve en Aruba, pues me fui a Curazao, y en Curazao pues hay una situación que también le expresamos a las autoridades, donde se tiene que erradicar las deportaciones. No se puede seguir deportando a venezolanos inocentes que simplemente están llegando a Curazao en busca de libertad, o están llegando a Curazao simplemente por un plato de comida. Lamentablemente pues hice gestiones para saber sobre este peñero que la semana pasada se hundió. Me confirmaron que eran 32 personas, así me dijeron, que siguen desaparecidas, que lamentablemente no se ha sabido nada de ellos. Evidentemente pues estas son personas que también escapan de la dictadura. Los responsables de que estas personas hayan naufragado es la dictadura, pero sí le pedí con todo respeto a las autoridades de Curazao que cuando eso ocurriera, pues ver cómo su guardia costera podía colaborar para poder rescatar a estos venezolanos que no están tomando un peñero porque quieren, sino están tomando un peñero para huir de un sistema que cada día lo hace más pobre y menos libre, ¿no? Hay aproximadamente 20 detenidos en Curazao, que es importante que esta situación se atienda y que no tenga ningún tipo de... ¿Pero 20 detenidos relacionados con este naufragio de esta embarcación? No, en el naufragio por lo menos hasta el viernes que estuve en esa isla y regresé, no se sabe de las 22 personas. De hecho hay una inconsistencia, algunos hablan de 29 desaparecidos, otros hablan de 32 desaparecidos, pero por lo menos hasta el viernes en la tarde-noche no se sabía estas personas. No, hay cerca de 20 personas que están en el centro de detenciones, que simplemente al llegar a la isla han sido detenidos. Ahora te pregunto, David, hay muchas cositas que me gustaría, atajar allí en relación, por ejemplo, con todo este tema de las embarcaciones que zarpan, más que todo desde el Falcón hasta Aruba y Curazao, porque hay muchas noticias que giran en torno a eso y hablan de supuestas mafias que pues organizan estos viajes
Incluso se habla muchísimo que pudiera pues estar vinculado también el mundo de la trata de blancas y hasta del narcotráfico, David. Son zonas muy vulnerables desde ese punto de vista y claro, son personas en su mayoría, personas de bajos recursos que terminan pagando cientos de dólares para poder salir de la crisis y llegar a una isla en la cual ni siquiera tienen una seguridad, como bien lo comentabas, pues a pesar de todo el esfuerzo que se puede hacer desde el punto de vista diplomático. Correcto, Sergio. Esa es otra pregunta, comentario que hace importante. Evidentemente aquí hay que entender que existe el venezolano que toma un peñero, que toma un bote, que toma una pequeña embarcación y que simplemente trata de llegar con su familia a una de esas islas para ser libre o literalmente para tener un plato claro, con un pan para poder desayunar. Pero por otro lado, ciertamente, también hay quienes se dedican a las prácticas ilícitas. Y cuando hablo de las prácticas ilícitas, pues está el tráfico de personas, la trata de blancas, el narcotráfico y el tráfico ilegal de minería. Evidentemente, le dejé muy claro a las autoridades de Aruba y Curazao que todo lo que puedan hacer para desmantelar, para desarticular a esas redes que están dedicadas al narcotráfico, el tráfico ilegal de minería, el tráfico de personas y la trata de blancas, pues que lo hagan porque eso está afectando a los venezolanos. Pero quien está llegando a esas islas simplemente buscando una oportunidad, pues importante que estas islas lo acojan. Y fíjate que tengo un testimonio con respecto a eso, que nuevamente, porque en este tema de migrantes y refugiados, pues uno siempre puede reservarse el nombre de estas personas. Me comentó un joven que él hace 2 meses llegó a Falcón y había coordinado con un lanchero para que lo llevara a Curazao. Resulta que el lanchero le dice que se esperara unas horas y esas horas se convirtieron en días y esos días se convirtieron en semanas. Este joven me dijo que para sobrevivir en esas semanas, porque él no tenía nada, lo que hacía era comer uva de playa y coco en una de las playas del estado Falcón. Él le pregunta al lanchero por qué. Uy, se me cayó ahí la línea. La persona estaba esperando el cargamento de droga. Y gente inocente que se tuvo que ir a Curazao para sobrevivir, este lanchero pues llevando droga. Y lo peor es que el negocio es que cada persona está pagando entre 300 y 400 dólares para ser trasladado a una de estas islas. O sea, un lanchero puede hacer en un viaje $12,000 claro, por llevar a venezolanos. Claro. Entonces, es un negocio, por supuesto. Es un negocio. De todo punto de vista. Es un negocio. Entonces, en Curazao, quería agregar que, así como dije que en Aruba viven 16,000 personas y hay 16,000 venezolanos que representan el 15% de la población, en Aruba hay 26,000 venezolanos y también, por cierto, representan el porcentaje de la población 15%. De esos 26,000 migrantes y refugiados venezolanos, poco más de 20,000, Sergio, están irregulares. Entonces, a las autoridades de Curazao le hice exactamente el mismo planteamiento que a las autoridades de Aruba, que implementaran un proceso de registro para regularizar a estos venezolanos que les permita trabajar, estudiar y acceder a la salud. Debo decir que las autoridades de Curazao sí permiten que cualquier niño, aún no estando regular, pueda ir a la escuela. Entonces, lo importante de la regularización en Curazao sobre todo es trabajar, tener una cuenta bancaria y poder acceder a los servicios de salud. Y también en Curazao pues pusimos a la orden la OEA para hacer acciones contra la xenofobia y la discriminación. Y debo decirte, Sergio, yo sé que estaba hablando mucho y me he extendido, disculpa, pero es que esto ha sido muy importante. También en Curazao tuve la oportunidad de reunirme con la comunidad de migrantes y refugiados venezolanos y no te imaginas lo que fue, me conmovió enormemente. En solo horas montamos una reunión. Escuché sus quejas, sus planteamientos, sus dudas. Y otro tema que hay que entender en Curazao que me preocupa enormemente son los niños sin nacionalidad. Se corta la señal, yo creo que es que le entran llamadas. Que están regulares, y a todos en muchos casos debe dar luz en Curazao y los niños puedan llegar a nacionalidad holandesa, en lo que son de los Países Bajos. Es poco de
David, disculpa, que se nos va a veces ¿Me escuchas? la señal. Me imagino que es que te entran llamadas al teléfono y por eso se nos corta un poco la señal. No, no, no. ¿No? Ah, bueno. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. David, entonces, bueno, vemos una disposición, conversamos, amigas y amigos, con David Smolansky, quien es el coordinador para los migrantes para los migrantes venezolanos en la Organización de Estados Americanos. Vemos disposición de parte, en todo caso, de los gobiernos de Aruba y de Curazao, que al final pues dependen también directamente de Holanda. Vemos disposición de parte de estos gobiernos, incluso a Bonaire también han llegado algunos venezolanos, otra isla prácticamente que nadie la toma o la ve en el mapa, pero está allí también presente y muchos venezolanos también van para allá, no con la misma, no con el mismo número, pero igualmente pues terminan cayendo en estas islas, como decía David Smolansky, pues huyendo de la crisis de Venezuela. David, yo quisiera que habláramos de un tema muy particular, porque en vista de todo lo que ha ocurrido en Cúcuta, que no voy a tocarte el tema, pero sí a ti te quiero tocar un tema, y es de qué vive hoy David Smolansky. Disculpa que me meta con este tema tan personal, porque comienzan, digamos, estos comentarios, bueno, pero es que yo veo que David Smolansky se la pasa viajando, ahora de Washington pasa a Miami, de Miami ahora está en Aruba y Curazao. Precisamente Smolansky está encargado de todo el tema de los migrantes directamente con la OEA. Yo quisiera que le explicaras a la población que nos ve y que nos escucha sobre esto, porque hay que ser transparente para que se entienda perfectamente de dónde vienen los recursos para que ustedes puedan hacer este tipo de trabajo, David. Bueno, Sergio, yo llevo ya casi 2 años exiliado y estos 2 años se ha dividido en dos partes. La primera, yo fui invitado por la Universidad de Georgetown en la ciudad de Washington y por eso he estado en la capital de los Estados Unidos para hacer lo que se llama un visiting scholar, un visiting fellow. Con eso pues se me dio la visa J1, que es una visa coloquialmente llamada una visa académica, que me permitía obtener ingresos por actividades académicas que hiciera, entiéndase investigaciones, dar clases, conferencias, charlas, asesorías, y así pues empecé a vivir mi exilio, después de estar, por cierto, casi 4 meses viviendo en un cuarto de la bebé de mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, ¿no? Y después de eso, pues, de estabilidad, pues, empecé ya a tener mi propio espacio cuando estuve en la universidad. Y luego el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es un hecho notorio público y comunicacional, me designó como coordinador del grupo de trabajo para los migrantes y refugiados venezolanos en la OEA, y desde ese entonces yo soy pues un funcionario de una multilateral que cambié mi tipo de visa a una visa G4 y pues evidentemente he sido contratado, tengo un sueldo, soy completamente auditable, yo rindo cuenta mes a mes y en ese sentido no tengo nada que temer. De hecho, por estar en Georgetown mi primer año y por la visa J hasta tuve que pagar impuestos en este país. Así que en ese sentido, pues más bien yo me siento orgulloso de que estando desterrado, pues he podido reinventarme, que reinventándome he podido seguir sirviéndole a los venezolanos por vocación y convicción, que he podido seguir vinculado a las necesidades que tiene mi país, que he podido contribuir desde este rol a recuperar la democracia y la libertad, y a tener un tema tan sensible que es nuevo para todos nosotros, como es los migrantes y refugiados. Muchas gracias, David. Insisto, lo decía porque es necesario que seamos transparentes y no haya este tipo de errores o por lo menos de pensamientos negativos. Entendemos que ha habido problemas con esto. Sobre este tema voy a hablar más adelante con otra persona, así que muchas gracias, David, por permitirme conversar contigo en la mañana de hoy y conocer un poco más del trabajo que vienes haciendo a favor de los venezolanos que han tenido que emigrar del país. Gracias, Sergio. Solamente te pido un minuto porque quizás no se escuchó algo cuando hubo el problema en la conexión. Sí. Uno de los problemas que recibimos en Curazao, no sé si se escuchó, es los bebés sin nacionalidad. Es decir, las mujeres venezolanas que están dando a luz en Curazao, esos niños no tienen automáticamente la nacionalidad holandesa, ya que la nacionalidad holandesa se otorga por el vientre y no por la territorialidad. Entonces, pues, tenemos muchos casos, lamentablemente, de niños de vientre venezolano nacidos en Curazao que en estos momentos
no tienen nacionalidad, porque también sabemos la situación de la documentación en Venezuela, que no se trae el pasaporte. Entonces, estos son los temas que estamos atendiendo. Y con respecto a transparencia, por cierto, les recuerdo que Transparencia Internacional reconoció a Aratillo como una de las 3 alcaldías más transparentes de Venezuela, y a mis servidores públicos como uno de los más transparentes también del país. Así que más bien yo soy un obsesivo de que para ser servidor público pues hay que actuar con transparencia. Así que te agradezco la pregunta. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, David, por el contacto. Seguimos conversando, por supuesto. Un fuerte abrazo. David Smolansky, amigas, amigos, con quien conversábamos nosotros aquí en Al Día con Sergio. Una pausa y ya venimos con más de nuestro programa del día de hoy.